ropa, comida, teníamos planes básicamente de pedir a la caridad. Daniela, como comentó, yo tenía familia en España, pero pues servían para lo mismo que las tetillas en los hombres. Pero la verdad es que nadie nos ayudó. Pues nuestra relación era básicamente de un padre con una hija, dejándose arrastrar, y así llegamos a España. A lo pobre, a lo español pobre. El cielo se veía totalmente diferente, las calles, los coches. Fue eso, ir a pedir cosas. Y esto es igualmente válido en Europa. Es duro, es fuerte, difícil. Hola a todos, bienvenidos a este sexto capítulo de este podcast que se llama Cosas de mayores. El día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestra primera migración, que fue a España hace ya como 6 años. Nosotros emigramos embarazados, con una mano adelante y otra atrás, endeudados, con mucho miedo, pero también con mucha emoción. Y queremos contarles cuáles fueron nuestros aprendizajes, cuáles fueron las cosas más duras que pasamos, los retos, las dificultades, pero también todo lo lindo que fue emigrar y cómo ha sido de benéfica esa migración, tanto que nos ha dado esta maravillosa vida que tenemos en este momento. Somos Daniela y Daniel, una pareja de 29 y 27 años y a día de hoy nos encontramos en Irlanda. Sí, bueno, la edad... Yo todavía puedo decir que tengo 26 y hace apenas una semanita cumplí 27. Así es, nos envejecimos, ¿qué le vamos a hacer? Ya esto es un podcast no solo de cosas de mayores, sino para mayores, y pues la representación de eso somos nosotros. Llevamos ya 9 meses viviendo en Irlanda del Norte, pero ya estamos a puertas de salir disparados de acá hacia un nuevo destino. En los últimos 2 años hemos tenido vida de nómadas, pero desde hace 6 años que emigramos a España, y hasta hace unos 2 años pues estuvimos en España, y bueno, y gracias a España es que hemos podido tener esta vida de nómada, y es que nos vamos a poder establecer en el país de nuestros sueños. Así que te interesa sí o sí esta historia de la migración a España y por todo lo que pasamos, cómo lo hicimos, lo que aprendimos, etcétera, seguro. Daniel, ¿y por qué han estado tan inestables? ¿Por qué viajan de un lado para otro? ¿Por qué no se quedan estables en un solo lugar? Pues porque el mundo es un lugar inmenso, y cuanto más experiencias podamos vivir, pues mejor. La verdad es porque no nos podemos mudar todavía al país de nuestros sueños, que es Estados Unidos. Sí, esa es la realidad. Estaremos un poco, si miramos hacia allá, es porque Salva está afuera en la cuatrimoto porque está de vacaciones. ¿Qué? Aquí un trapo. Sí, pues Daniela me acaba de hacer caer en cuenta, sí que esa es la realidad, por eso es que hemos estado para allá y para acá. Si no hubiéramos podido ir antes, pues nos hubiésemos ido antes y probablemente no hubiésemos andado tanto. Pero... Porque es que la realidad es que sí, teniendo ya niños es muy importante estar en un solo lugar, que hagan sus amiguitos ya de por vida, que tengan su rutina bien establecida. Pero era tener una estabilidad en un país donde no queríamos que crecieran y donde no iban a tener las mejores oportunidades del mundo, o estar un poquito inestables, aprendiendo otras culturas y demás, y esperar un poquito más para vivir ya en el país de nuestros sueños con grandes oportunidades para nuestros hijos. Pues hemos decidido la opción más difícil, la segunda. Emigrar a Estados Unidos, si uno lo quiere hacer bien, es algo complicado y que toma tiempo. Si uno es una persona común y corriente, ¿no? Si uno es un atleta de élite, un científico, pues es otra cosa. Pero para la gente del común es bastante complicado, entonces, claro. Y si quieren saber cómo es que vamos a lograr emigrar a Estados Unidos, los invito a que vayan a mi canal Emigrar con Daniela, que allá les cuento todo cómo lo pueden hacer. Yeah. Listo, vamos entonces a empezar hablando por qué escogimos España. ¿Quién escogió España? En España lo escogí yo básicamente porque de entre los países que valía la pena emigrar, pues era el que más llamaba la atención. Mejor dicho, solo cuando uno es latinoamericano tiene en mente normalmente o Estados Unidos o Europa. Australia no, porque es complicadísimo obtener papeles como Estados Unidos y encima queda 2 veces más lejos. Entonces, claro, dentro de ese panorama, pues lo que mejor pintaba por facilidad para emigrar y por facilidad para instalarnos era España, que a pesar de que el pasaje para otro territorio europeo, para otro país europeo podría valer lo mismo, pues en España teníamos eso, la ventaja de la lengua, de la cultura. Y que es mucho más fácil legalizarse siendo colombiano. Y teníamos, claro, eso, que sí, las leyes, al menos en cuanto a obtención de la nacionalidad, pues favorecen a los iberoamericanos. Entonces, eso era otro plus, aunque yo la verdad eso no lo tuve en cuenta. No, sí.
entre las opciones que barajamos inicialmente es que estaba bien, que se veía mejor que en Colombia y que pues para emigrar era básicamente comprar el pasaje y arrancar, que era lo que nosotros podíamos hacer, no teníamos más dinero. A mí, la verdad, cuando Ñañe me planteó este plan, no me llamó mucho la atención. Yo tenía en mi cabeza solo Estados Unidos. Pero bueno, después de ver que era tan difícil y que en España íbamos a estar mucho mejor que en Colombia, pues dije que sí, que vamos para esa. Y empezamos a preparar toda la emigración. No fue algo que se hizo de un día para otro, fue algo muy preparado, muy meditado. Tratamos de ahorrar lo más que pudimos y aún así nos tocó endeudarnos. Y Ñañez empezó a empapar de información. Ahora sí que ya se ocupó de todo el tema legal, de planificar todo, qué íbamos a hacer cuando llegáramos, de qué íbamos a vivir. Cuenta un poquito cómo fue esa preparación. Pues un poquito de muchas cosas, aunque bueno, yo también era bastante inexperto en el tema de la productividad, de crear proyectos. No era ni de lejos, tenía todo tan estructurado después de lo que he podido vivir, de tener una empresa y de administrar mi tiempo solo todo este tiempo, ¿no? Yo apenas estaba acabando la universidad y era muy niño, pero así haciendo las cosas mal hechas pues pudimos programar distintos aspectos, básicamente qué íbamos a hacer en cuanto a manutención, qué íbamos a hacer en cuanto, manutención que comprende la comida, comprende la ropa, comprende la estadía, todo eso lo dejamos arreglado. Para la ropa, comida, teníamos planes básicamente de pedir a la caridad. Teníamos una lista de las iglesias que nos podrían ayudar, centros humanitarios como la Cruz Roja. Sí, instituciones de caridad religiosas, y también hicimos una lista de dónde se podía conseguir empleo, como bolsas de empleo, aplicaciones para conseguir empleo, grupos de WhatsApp, de Facebook, también había una lista de eso. Dejamos arreglado también el tema de un cuarto, nos pusimos a buscar. Daniela, como comentó, yo tenía familia en España, pero pues servían para lo mismo que las tetillas en los hombres, entonces era como no tenerlos. Entonces, por grupos de Facebook miramos para la habitación. De hecho, los que estaban en España no nos animaban a emigrar. Nos decían que eso era muy duro, que íbamos a ir a comer miércoles. Literalmente nos dijeron eso. Todo lo contrario, sí. Bueno, en realidad es que todo el mundo nos decía eso, que estábamos locos. Sí que era una locura, que para qué había estudiado. Mi mamá que no quería verme lavando baños o trabajando en la construcción. Yo embarazada, porque emigramos con 7 meses de embarazo. Fue un embarazo planeado, planificado, que... yo pensé que iba a decir no. Fue un embarazo planeado, planificado, pero eso no era igual a que estuviéramos preparados para lo que se venía. Eso no es igual a tener plata, es decir, tú lo puedes planificar en la pobreza absoluta, y eso fue lo que nosotros hicimos. Otra cosa que hacía Ñañe que fue clave es hacer una inmersión total en este tema de emigrantes en España. Entonces él en Facebook siempre era muy participativo en estos grupos de colombianos en España, venezolanos en Madrid, colombianos en Madrid, todos estos grupos, y él siempre estaba participando. Él es súper inteligente y leía mucho, entonces él a mucha gente que hacía consultas les sabía responder y bueno, era muy participativo. Esto fue clave para más adelante, que ya les iremos contando. Bueno, mientras que nos preparábamos, yo estaba trabajando en un contact center bilingüe hasta la madrugada, como hasta las 2 de la mañana, y en el día, bueno, dormía un poquito hasta tarde. Mientras yo trabajaba, Ñañe preparaba lo del viaje y su tesis, ¿no? Entonces, bueno, a veces yo llegaba a la madrugada, buscaba vuelos, que me acuerdo que estuvimos buscando vuelos. Para comprar ese vuelo fue porque no servía Nosotros, el pago más grande que hacíamos era en el ARA de los 200.000 del mercado. Cuando intentamos pagar eso que valía como 3 millones y pico, pues no, fue un auténtico rollo. La tarjeta no funcionaba, luego que entonces que lo sacáramos en efectivo y lo pagáramos por Efecti y no dejaba sacar más de 1 millón. Y teníamos afán de pagar porque Ñañe lo había conseguido muy barato, ¿no? Lo conseguimos con un gangazo y no pudimos aprovecharlo por eso, porque no pudimos pagar ese día, porque no sabíamos cómo hacerlo. La tarjeta no funcionaba que por el tope, que modificarlo tardaba no sé cuánto, y luego entonces que en efectivo se podía sacar una parte pero la otra no. Luego para volverlo a meter también habían límites y bueno,
a fin de cuentas no pudimos hacerlo. Sí, fue una locura. Pero bueno, finalmente podemos comprar el pasaje. ¿Cómo más nos preparamos? Bueno, eso creo que nos pasó como 2 veces de inconvenientes para comprarlos. Luego la resistencia de todo el contexto. Y bueno, y nos pasaron distintas cosas que a los ojos de alguien esotérico, quisquilloso, que no estuviese tan convencido como nosotros de lo que íbamos a hacer, pues hubiera dicho, no, todo pasa por algo, mejor me quedo. Y allá estaríamos en Colombia, pues con nuestra vida un tanto mediocre y capada en muchísimos sentidos, porque ni de lejos estaríamos en el punto al que hemos llegado hoy en día. ¿Cómo era nuestra relación en esa época? Pues nuestra relación era básicamente de un padre con una hija. Ay, qué horrible. Daniela, pues sí, ella le faltaba mucho para acabar de ser una mujer funcional y bueno, yo me tocaba guiarla por todo el sendero de la vida. Sí. Sí, básicamente eso éramos. Yo era muy inexperta, inmadura, entonces me tocó crecer. Crecer así con la comidita masticada, porque ni a los golpes, porque siempre estaba yo ahí protegiéndola. Bueno, recién se había muerto el padrastro de Ñaña, entonces pues él tenía una vida pues estresada porque le urgía mantener su casa. Tenía que mantener a su abuela, a su madre y sus perras. Entonces él pues le tocó crecer también a los golpes de la vida. Sí, tenía que hacer el trabajo de grado y bueno, los preparativos del viaje, aunque bueno, lo que más energía mandaba era el trabajo de grado. Tú trabajar autónomamente con ese grado de agobio, de duelo, de mamá deprimida y bueno, eran muchas cositas, entonces eso fue lo más complicado. Y sí, la relación así, no jalando, la otra dejándose arrastrar y así llegamos a España. Sí, yo cumplía con mi parte que era trabajar y ya no me tenía que ocupar de nada más de la logística del viaje, todo lo hizo Ñaña. ¿Tú cómo soñabas que iba a ser nuestra vida en España y esos sueños se hicieron realidad o fue muy diferente todo a como te lo imaginabas? Yo no tenía expectativas. Yo tampoco, mira que no creo que no me había preguntado eso, pero yo no me imaginaba cómo iba a ser nuestra vida nunca. No, por eso en esa habitación de mala muerte a la que llegamos, que era de ocupas, olía a pipí de gato, estaba amoblada con muebles de contenedor, no solo la habitación sino toda la casa, éramos inmensamente felices. Yo no tenía expectativas. Yo creo que la clave para tú adaptarte a un lugar rápido es el agradecimiento. Y nosotros desde que ese avión aterrizó nos sentíamos inmensamente agradecidos por todo, por el cielo, hasta el cielo se veía diferente, ¿cierto? El cielo se veía totalmente diferente, las calles, los coches, el ambiente, el olor, la gente, todo era muy diferente y solo estar ahí, solo el hecho de estar ahí, así no tuviéramos un peso en el bolsillo, así nadie nos estuviera esperando en el aeropuerto, así estuviéramos cansadísimos, yo con una pipa de 7 meses sin saber dónde íbamos a dormir esa noche, nos sentíamos agradecidos, no nos quejábamos, estábamos contentísimos de haber logrado pasar, de haber logrado llegar hasta allí. La montada en el metro, con esas maletas. Pero bueno, todo estaba igual organizado. Incluso ese mismo día que llegamos tuvimos la cita para sacar el abono joven de Madrid. Y la habitación, pues sí, la habíamos hablado desde Colombia con videollamada, pero pues tú al final no sabes si eso es una estafa o va a ser realidad. Entonces se sentía mucha incertidumbre si la chica sí fuera a llegar, si no. Después de un largo trayecto en metro, llegamos al punto de encuentro con esta chica que nos alquiló la habitación. Afortunadamente nos recibió muy bien, de hecho llegamos a la casa, nos dio arepa, chocolate creo, algo así me acuerdo, y el piso a mí me parecía wow. Todo me parecía wow. No fue sino hasta años después que recordando esos momentos dijimos, eso era una caca de piso. Y viendo las fotos es que era los muebles horrible. Eran como de esos que dejan en los contenedores meados sucios y los llevan a las casas para amoblarlas. Pero a lo pobre,
a lo español pobre. La cama era incómoda, o sea, sonaba, el piso olía a pipí de gato y habían muchas cosas raras en ese piso que no fue sino hasta después, hasta el final de la estadía, que dijimos, este piso es de ocupas, porque pasaban cosas extrañas, como que si encontraban a un conocido de esta chica ya moviendo cosas en la luz, pero nosotros no entendíamos muy bien nada, igual no teníamos otra opción, así que simplemente dejábamos pasar, ¿no? Pues no entendíamos, eso no era nuestro asunto, ya está. Y ya fue luego que atamos cabos. Pero sí, es supremamente rescatable el tema de la actitud que teníamos en esos días. Una actitud de no demandar nada, de darlo todo, de agradecer por todo. Y eso fue clave para mantener una mente sana durante esas situaciones tan complicadas. Y clave también para cambiar rápidamente nuestra realidad. Porque rápidamente empezamos a ir a mejor. Pasamos de esa habitación amoblada con cuando digo muebles de contenedor, son muebles que se cogen de la basura. La gente los saca al contenedor y otra gente los coge y se los entra para su casa. Pasamos de esa habitación amoblada con muebles de contenedor a una habitación amoblada con muebles de segunda, que era con más alcurnia, mismo tamaño, pero al menos no olía a chichi de gato. Y ya luego de eso, una habitación... Ya te fuiste hasta Figueras. Sí. Y a mí me falta contar todo lo que vivimos en Madrid. No, lo que vimos en 15 días en Madrid. Pero en un mes. Dale, pues. Fue nuestro primer mes en España. Uy, esto está roto. Qué novedad. Bueno, Ñañe se adelantó un poco porque duramos un mes viviendo en Madrid y luego le ofrecieron trabajo a Ñañe. Pero esperen, porque quiero contarles qué más vivimos ese mes en Madrid. Yo estaba loca por conseguir cosas para el bebé. Entonces, esta fue lo más difícil que a mí me pareció a mí, porque uno en Colombia es todo... Ay, Fish Fit is nice, ¿cómo vas a pedir comida? ¿Cómo vas a coger cosas de los contenedores? No, qué pena. Pero pues tocaba. Y fue eso, ir a pedir cosas. Ir a decir, oye, estoy en una situación tal, tal y tal, estoy embarazada y no tengo nada de ropa para mi bebé. Dame chaquetas, dame cobijas. Me puse a pedir en Facebook, en grupos de Facebook de donaciones y eso, me puse a pedir cosas para mi niño, me puse a pedir carritos porque yo soñaba con un carrito para Salva, que finalmente me llegó. Tremendo cochazo, que les voy a poner acá la foto. Pues para mí era lo último en guarachas, lo que yo siempre había soñado, con su capazo, no, súper bueno, hasta con la silla del coche llegó ese. Todo desteñido, manchado, pero para entero. Nosotros era lo más. Era lo más top. Sí. Incluso el señor que me lo regaló me lo llevó hasta la casa. Yo no lo podía creer, me ayudó a entrarlo hasta la puerta. Bueno, fue un sueño. Yo por ahí escondido para que ella diera más peso. Igual, cuando íbamos a pedir comida, él no iba conmigo. A ver, él no estaba en la sala ya rascándose la barriga, él estaba buscando trabajo, hizo trasteos, le tocó un día caminar por la autopista de Madrid. ¿Cuánto tiempo? Toda la madrugada. Como 3 horas, algo así. Sí, o sea, este hombre desde el primer día buscando trabajo, se recorría los gimnasios, incluso cuenta la anécdota del gimnasio. No, pues que pedí trabajo en muchos gimnasios como monitor de gimnasio, como instructor. Yo no tenía este físico superlativo que tengo ahora. Y con el pelito largo. No, mentira, yo era mucho más flaco. Tenía menos de 15 kilos menos de los que tengo ahora. Y eso, es que pidiendo trabajo en los gimnasios, imagínate. Como instructor de defensa personal y bueno... Y en uno me vieron tan mal que me dijeron que bueno, que no había trabajo, pero que me regalaban los entrenamientos ahí porque pudiera al menos entrenar. Uh-huh. Es que antes de nosotros viajar a España, él se sacó su certificado de MMA, ¿o qué era? Yo saqué muchos certificados de artes marciales negro. Porque antes había hecho artes marciales, pero no había acabado. Me quedé en el cinturón anterior al negro, entonces me saqué el negro y luego aproveché también para hacer otras formaciones complementarias. Hasta nos hicimos un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja. Esa experiencia es muy buena, porque nosotros dijimos, bueno, por sí. No sé, para cuidar niños, mayores, eso suma en la hoja de vida. Cuando nos dicen, hicimos todo el curso, nosotros bien juiciosos, y al final del curso. Nos costó como 200.000 por cada uno. Nos costó como 200.000. ¿Cuándo? Al final del curso. Al final del curso, Daniela se pone a hacer preguntas. No lo hubiera hecho y todos están tranquilos. ¿Qué pregunté? ¿Y esto es igualmente válido en Europa?
Nos dijeron. Y nos dijeron, no, allá cambia totalmente, en cada país sus políticas de primeros auxilios son distintas. Pero bueno, cositas que no nos sirvieron para nada, pero nos hacían sentir más tranquilos de que estábamos preparándonos, ¿no? Nos hacía sentir más seguros. Y bueno, después en este mes en Madrid logré recolectar eso, carrito, mucha ropa para Salva. Yo tenía ya mucha ropa de varios mesecitos, como de 0 a 6 meses, cobijas, ropa para nosotros también, mercado. Cuando le llega una oferta a Ñañe de una chica que tenía un consultorio de extranjería, ¿no? En Figueras, en Cataluña. En los 15 días de haber llegado a España. Sí. Como él era muy activo en esta página, entonces esta chica lo vio y dijo, bueno, este es como inteligente, quiero como ayudarlo. No, aparte yo ya había publicado que estaba buscando empleo, publicaba todos los días en distintos grupos y eso, pues ya cuando uno mira el perfil de alguien en un grupo puede ver toda la actividad y pues ella vio ahí y vio que aparte era abogado, bueno, aparte yo me promocionaba muy bien, puede poner por ahí todo lo que yo ponía. Entonces, pues ella le hizo la oferta de que nos fuéramos para allá para que él trabajara con ella. También debo decir que intentamos que nuestros conocidos nos ayudaran. Yo a todas las personas que conocía que estuvieran en España o que tuvieran familiares en España les pedí ayuda, pero la verdad es que nadie nos ayudó. De gente conocida, sí. Mi peluquera le dijo a una sobrina o algo que tenía y ella me consiguió 2 trasteitos. Sí. Ah, bueno. Pero la verdad es que la mayoría de los familiares no te van a ayudar. O sea, mejor dicho, no esperes nada de nadie. Tú a lo tuyo. Si llega algo, ya va a ser por añadidura. Igual riega la bola, ¿cierto? No te quedes sin pedir, porque bueno. Tú acciona masivamente y mira, nosotros en 15 días teníamos una cantidad de cosas, ya tenía yo trabajo, tuvimos que... Espera, entonces bueno, esta chica le hizo la propuesta a Ñañe. Yo la verdad no me quería ir, porque yo me sentía tan estable en Madrid. Ella ya lo tenía todo en Madrid. Yo ya tenía mi mercadito, mi carrito, la ropita para mi bebé. Yo creo que eso era mucho el síndrome del nido, de que yo ya me sentía que estaba anidando y me dio súper duro. Anida toda la vida, tenga hijos o no, ella. ¿Por qué? O sea, viene en todo lado, no te quieres ir de ningún lado. Ay, de aquí sí me quiero ir ya. Pero yo siento que eso es por algo que le pasa a las mujeres. Que tú ya te sientes muy estable en un lugar y se te dificulta salir. Para Irlanda también se me hizo difícil. Y para todos lados, pero bueno. No, pues ya cambié. Porque mira que ya me quiero ir. La única vez que veo que se quiere ir de un sitio, sinceramente, ni siquiera en Colombia. En Colombia hasta me dan ganas de mantener. Ay, no, yo no. Yo en Colombia ya estaba cansada. Nosotros vivimos el año pasado como 6 meses en Colombia. Sí. Por cuestiones laborales, pero pues 6 meses en distintos momentos. Sí. Repartido. Pero no. Bueno, nos desviamos. Bueno, entonces a mí me dio muy duro. Yo me fui llorando todo el camino. Aparte que nos pasaron unas cosas tremendas. Yo no me quería ir. Y bueno, yo igual al final le dije a Ñaño, listo, nos vamos, pero nos llevamos todo el carrito, la silla del coche, el capazo y el bebé todavía, ya tenía 8 meses yo. Y gracias a eso nos dejó el metro. Pero gracias a eso tuvimos donde transportar nuestro bebé. Teníamos una maleta, voy a poner acá una foto de todo lo que llevábamos. Una maleta gigante que habíamos comprado en un chino. Uy, no, yo no sé cómo hicimos. Andamos con eso en metro, el taxi, el Uber que nos llevó en un tramo súper cortico, porque no había metro que nos llevara, era muy temprano. Se quedó una maleta, nos tocó ir a buscar esa maleta en metro con todo ese equipaje. Nos dejó el AVE. Sí, íbamos en un tren de alta velocidad en el que íbamos a llegar como en 4 horitas. Y para nosotros era valiosísimo porque era lo que Ñañe se había hecho en el trabajo. Y entonces, nada, todo eso se perdió y nos tocó arrancar para la estación de autobuses a coger un autobús que era lo más económico. Y yo bien hormonal. Uy, no. Ese día fue durísimo, fue muy duro. Bueno, en todo caso llegamos, después de atravesar todo Madrid con esas maletas, nos fuimos en autobús hasta Barcelona. Luego de Barcelona también hubo que atravesar
un trozo para coger ¿qué era? ¿El metro? Sí, es el metro de tren. cercanías, que en Cataluña se llaman rodalías, creo. En el tren hasta Figueras, que fue donde ya vivimos. Llegamos a un piso muchísimo más lindo, amplio. Habían 2 perritos que yo empecé a cuidar, me pagaban por eso, pero vivíamos en una habitación diminuta. Sí. Una habitación diminuta, no teníamos ni ventilador. Llegamos a una habitación súper chiquita. Para nosotros esta habitación era lo más porque estaba mucho más lindo todo que en el anterior piso. No olía pipí de gato, olía pipí de perro por los perros. Pero sí, todo estaba mucho mejor, era un piso amplio. Y inicialmente no compartíamos piso con nadie, creo. Las habitaciones estaban llenas, pero creo que no había nadie en ese momento viviendo. Así que prácticamente el piso era para solo nosotros. La cocina también muy linda, grande, un piso muy bonito. Y seguíamos sin plata, porque igual pues él empezó a trabajar con ella, que ya él contará su experiencia, pero no teníamos ni para un ventilador. Nos tocó cogernos uno diminuto prestado de la oficina y con eso sobrevivíamos. Y nos tocaba acostarnos, o sea, la cama era doble, pero hacía muchísimo calor, entonces nos tocaba acostarnos en horizontal. Con los pies colgando. Uh-huh. Cuenta cómo fue tu experiencia ya empezando a trabajar allá. Pues era como una especie de sociedad, entonces sí, pero se ganaba muy poco, la verdad. Al principio no llegábamos ni para los gastos, entonces seguíamos tirando de ahorros. Y bueno, con el tiempo fue mejorando, pero muy paulatinamente, hasta que... Y él metido allá todo el día. Sin expectativas, dándolo todo. Es la actitud que teníamos desde el inicio. Hasta que en la pandemia, pues ya... se rompió la sociedad porque pues el trabajo quedó parado mucho tiempo y yo empecé ya por mi cuenta. Pero espera, te adelantaste un montón. Él sacaba perros. Ah, sí. Incluso se lanzó a conducir. Ah, sí. Bueno, y el caso, tuvimos a Salva. Y ahí sí di clases de defensa personal. Ajá. Hicimos de todo en el pueblo. Yo cuidaba a un niño que se llamaba Luan y bueno, ya empezó a ir la cosita un poquito mejor. Sin embargo, todos esos, como el primer año no comprábamos nada, todo lo que teníamos era de lo que nos regalaban, seguíamos pidiendo comida. Eso. Y seguíamos ahorrando un montón. Yo me encontraba con los clientes allá pidiendo mercadito, que en el anterior video que subimos les contamos esa anécdota. Que fue muy vergonzosa, pero bueno. Bueno, finalmente llegó el día del parto y parió. Nos fuimos caminando. Teníamos el hospital, menos mal, muy cerca de la casa porque ni para taxi teníamos. Así que llegamos caminando. ¿Qué tengo que contar del parto? Visitas, pues, ¿quién nos visitó? Solo un amigo que tuvimos con los que salíamos después muy seguido en nuestros coches, que también eran colombianos, acababan de llegar. ¿Cómo fue tu experiencia con la atención médica allá en España? Pues en ese momento me parecía excelentísimo todo. O sea, yo era prácticamente la única mujer pariendo ese día, yo creo. Y teníamos un salón solo para nosotros, las habitaciones perfectas y la comida ni que se diga, porque es que estábamos en tal punto que en ese momento era muchísimo mejor la comida del hospital que la de la casa. Entonces, pues para mí era como estar en un hotel. A mí me pareció todo genial. Daniela aprendió a cocinar que hace 9 meses. Prácticamente. Sí. Sí, hace 9 meses. Imagínense. O sea, sí cocinaba antes, pero era todo feo. Y entonces, bueno, para mí la experiencia genial. Al salir del hospital igual nos fuimos caminando y estábamos en tal situación que no nos podíamos permitir pedir un domicilio y Ñañe no se podía permitir tener un día libre. Incluso yo estando en el hospital, él tuvo que ir a trabajar. O sea, él no tuvo eso de baja, no, nada de eso. Tenía que seguir trabajando, incluso yo pariendo. Sí, el día del parto estaba ahí con el ordenador haciendo cosas. Sí, yo ahí pujando y él ahí trabajando. Pero sí, así tocaba. Y cuando nos dieron el alta, yo no me pude permitir eso, tener un domicilio. Yo llegué a cocinar ese día y Daniel a seguir trabajando. O sea, así era el punto, así era la cosa. Me hubiera encantado haber tenido una red de apoyo que me acompañaran o por lo menos tener mi pareja todo el tiempo conmigo ayudándome, pero no era la situación, no podíamos. Él
todo el día en la oficina y yo cuidando del recién nacido. Así que eso fue muy duro, me dio muy duro porque era súper inexperta y me tocaba tener todo listo en la casa y con el recién nacido, ay no, una locura. Entonces sí, recuerdo, yo ese trabajo pues le cogí como quisquilla por eso, porque me quitó a mi pareja, mi consorte en un momento súper especial, pero bueno, era lo que tocaba hacer. Sí, uno muerto de hambre no puede ponerse a remilgar con el trabajo. Lo único que pudimos comprar para Salva fue la primera muda. Y mi familia, nuestras familias, enviaron una caja llena de cositas para Salva y eso fue un regalazo porque eran las únicas cosas nuevas que tenía mi gordito. Entonces ahí llegaron bodys, pijamas, la pañalera, un librito, muchas cositas hermosas, cosas tejidas por mi mamá. Entonces fue un regalo súper especial. Y ya, bueno, de ahí para adelante ya fue trabajar, ya luego pudimos comprar un carro, que eso para nosotros fue... También fue súper rápido, a los 3 meses de haber llegado, teníamos 0 pichirilo. Sí, eso fue un antes y un después para nuestra vida, porque antes de eso tocaba ir hasta el Mercadona, donde hacíamos mercado, que quedaba como a 20 minutos, 30 minutos, y Ñañe parecía un burrito con todo el mercado atrás en una maleta, llegaba con esas manos rojas de cargar la leche, horrible. 2 bolsas gigantes así de compra en las manos y esa maleta de camping atrás, súper chistoso, atravesando todo el pueblo, que tampoco siempre eran más de 20 minutos caminando hasta la casa. Y bueno, como les digo, ese primer año no comprábamos ropa para nosotros, ni para el niño, ni juguetes, ni nada de eso, solo fue como después de la primera Navidad, que ya ahí le compramos sus primeros juguetes y ya pudimos empezar a comprar más cosas. Y yo creo que esa fue toda nuestra historia de nuestra primera migración a España. Ya de ahí para adelante las cosas económicamente fueron a mejor. La relación por esa época ya se quebró. Y bueno, luego fue que hicimos un trabajo de reconstrucción, bueno, pasamos por muchas etapas, pero así fue nuestra historia. Los momentos importantes siempre nos han quebrado, la muerte de mi padrastro, el nacimiento de Salva, y ya el más reciente pues fue una acumulación de muchas cosas. No, siempre hemos estado rotos desde lo de Salva, ¿no? Sí, desde lo de Salva. Y listo, eso fue. ¿Qué más quieres agregar de la migración? Yo creo que es que nos rompieron porque no estábamos preparados. Yo no estaba preparada para esta vida. Yo no estaba preparada para tener una familia. No estaba preparada ni siquiera para una migración. No sé cómo lo hice, con las uñas. Pero fueron retos gigantescos. Normalmente la gente cree que tú puedes tener una vida extraordinaria siendo una persona corriente y eso no pasa. Exacto. Yo no era que fuera mala, yo era una mujer común y corriente. Exacto. Y la vida o el ritmo al que quería este hombre es para una mujer fuera de lo común. Una mujer maravillosa como soy. Entonces sí, haciendo cosas del común y siendo una mujer corriente que cocina la rapidez y la practicidad y que todo por mitad y bueno, no se van a lograr cosas maravillosas. Sí, ha sido un trabajo de crecimiento, de desarrollo personal tremendo, donde sí, poco a poco se ha aprendido a perseguir cada vez más un resultado a largo plazo, dejar la dopamina barata, centrarse en el sacrificio, en la entrega, reformular los lenguajes del amor. Yo recuerdo que ella decía mucho, algo que a mí me parecía una tontería, es que mi lenguaje del amor son los cariñitos y los detalles y las palabras bonitas. Es que hay que hacer un trabajo. Yo creo que la clave es devolverte. Tú no puedes hacer un trabajo de crecimiento personal si tú no le das sentido a tu infancia. Tú tienes que devolverte y saber por qué yo siento que ese es mi lenguaje del amor. Porque cuando niña era el que me lo daban. Cuando niña era el lenguaje del amor que me daban. Pero entonces tienes que reflexionar. Pero ese sí es el lenguaje del amor más efectivo ahora en tu edad adulta. Bueno, hay que hacer todo un trabajo que es duro, es fuerte, difícil, pero si quieres tener un crecimiento personal y si quieres ser tu mejor versión como madre, como esposa, como mujer,
debes hacerlo. Y solo se logra eso, así, volviendo a tu infancia. Eso es, reescribiendo muchas cosas para tú comportarte ahora de la forma más virtuosa posible y con eso elevarte del nivel y ser digno de la vida que quieres vivir, porque es que las metas, todos tienen metas lindísimas, pero lo que de verdad hace que te eleves hasta allá o que te mantengas en tu situación actual, pues es cómo tú accionas tus estándares. Y eso es, que elevar los estándares y a punta de ya mucho tiempo con esa nueva realidad, pues nuevas cosas chulas empezarán a venir a ti. Ya para finalizar, llegó Rebeca y respóndeme esto. 3 cosas que te hubiera gustado saber antes de emigrar, que ahora sabes. Él es experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad en España, así que... Pero ¿en cuanto a qué? En todo. No, pues lo primero, conocer más procedimientos legales de regularización. Aunque bueno, la investigación que hicimos inicialmente y el plan que hicimos salió tal cual como como lo hubiese planeado un profesional, se puede decir. Pero yo igual era abogado ya en Colombia y bueno, y sabía investigar más o menos el tema. Entonces lo primero eso, haber tenido un panorama más amplio, porque a fin de cuentas, sí, el plan principal para obtener la residencia legal nos salió, pero tardó mucho más de lo que habíamos pensado. Entonces, mientras eso, hubiésemos podido utilizar otras figuras, no haber estado incluso en estado irregular y eso nos pudo haber facilitado las cosas. Entonces, eso, más conocimiento de todo el panorama legal. Que el micrófono. Y bueno, es que la verdad yo creo que no cambiaría nada porque cuando vives las cosas así, con esa óptica de agradecimiento y de trabajo masivo, pues es que todo sale bien, como en efecto salió y todo es un proceso. Entonces, por mucha mentalidad así que tengas guay como la de nosotros, pues igual teníamos que pasar por el proceso, por las cosas difíciles, esperar con paciencia hasta llegar a lo que tenemos ahora, que lo que nos permite valorar nuestra realidad actual pues es justamente el haber pasado por esa situación complicada, situación precaria antes. Entonces, sí, no hay luz sin oscuridad, no hay yin sin yang, entonces... No hay cambio sin crisis. No hay crecimiento sin crisis. Entonces sí, básicamente me hubiera gustado conocer estas cosas que ahora sé y que aplicamos pero por instinto, en cuanto a mentalidad, en cuanto a la estructura de tu pensamiento para atraer todas las cosas o para ser digno de todas las cosas a las que tú aspiras y hubiese sido hubiésemos tenido como más estructura, pero es que igual lo aplicamos por instinto. Entonces, pues si tú estás viendo esto, estás pensando en emigrar, pues ya llevas ventaja porque sabes a lo que te enfrentarás, sabes la actitud con la que debes enfrentarlo y siempre y cuando lo hagas así, el tiempo será tu aliado, el tiempo estará a tu favor y es solo cuestión de que pase para que tú consigas lo que sea que quieras. Yo la verdad no... Es que así, creo que esto ya lo he hablado en otro podcast, pero así yo tuviera la oportunidad de hablarle a la Daniela de 22 años que emigró, ella no estaba lista para recibir esa información. O sea, no estaba lista para cambiar. Entonces, yo solo logré cambiar después de sufrir y de tener tantas caídas. De lo contrario, no hubiera podido cambiar. Así yo le dijera, Daniela, tienes que reconfigurar tu mente. Daniela, tienes que hacer este trabajo con tu niño interior, con tu infancia, con tus creencias. Tienes que cambiar esa visión de tu vida, tienes que dejarte guiar y tienes que seguir tu instinto. No. A Daniela de 22 años no le hubiera servido eso. Y tú, si no has emigrado, anímate a emigrar. Definitivamente es que yo encuentro muy pocos perfiles para los que la migración no es una buena opción. Básicamente, si tú ya eres un millonario en tu país de origen, tienes una empresa súper bollante o tu carrera profesional ya está muy consolidada, no que estés recién graduado como yo y sale igual muy a cuentas migrar, sino que ya estés ganando pues muy bien, que estés muy establecido y el resto para todos los demás casos es un negociazo. Aún así yo digo, o sea, nosotros nos hemos planteado, oye, cuando seamos millonarios, ¿volveríamos a vivir en Colombia? Yo digo que no, porque es que a mí de nada me sirve salir en mi camionetota
pero con miedo de que en el semáforo, yendo a un parque con mis niños o yendo a un centro comercial, me vayan a robar, estando parada en el semáforo, que yo no pueda salir tranquila con mis niños a un parque. Entonces, la seguridad, esa calidad de vida que tú consigues en estos países donde la seguridad es tan buena, no tiene precio. Igual nosotros somos nómadas digitales, ya podríamos estar en Colombia relajadísimos de la vida, viviendo económicamente muy bien, pero no nos compensa porque tenemos niños y porque ya hemos visto las mieles del exterior. Y aparte, ahora en Colombia todo está carísimo. Te sale casi que igual que vivir en el exterior en cuanto a dinero. Y no es que no lo vale, porque no es lo mismo tú, por ejemplo, recibir un servicio en Colombia a recibirlo en uno de estos países. En Colombia debería ser mucho más barato por todo el contexto, porque es que es un país del tercer mundo. Sí, es un país costosísimo para vivir, costosísimo. Bueno, y ya, ahora sí. Nos despedimos, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que tenemos redes sociales, ahí me pueden encontrar como Emigrar con Daniela, Motívate con Daniela, donde subo cositas de maternidad. A mí como @procreadoroficial. En YouTube, en Instagram. Todo lado donde ustedes lo Y pongan. en TikTok. Y la cuenta empresarial, ¿no? Ahí si te interesa migrar a España, @legalenespanooficial. Los mejores. ¿Ya? Suscríbanse, es gratuito. Recuerda dejar un like, dejar un comentario, compartir esto con quien crees que le pueda servir y muy importante, suscribirte. Recuerda, próximos episodios o este mismo verlo con discreción porque aquí solo se tratan cosas de mayores. Hasta la próxima. Chao.